A mí nunca me había pasado nada raro, o al menos de esas cosas que la gente cuenta en reuniones familiares, pero hasta eso yo escuchaba y creía y respetaba, porque me queda claro que de este mundo sabemos muy poco. Yo lo di por sentado, hasta que me tocó vivir algo que de primera impresión parece hasta gracioso, que es tenerle miedo al agua, así como escucharon, al agua. Todo esto empezó un día que iba saliendo del trabajo. Eran casi las 8 de la noche y de repente empezó a llover, pero con hartas ganas. De esas lluvias que parecen que van a tumbar las calles. Los truenos se escuchaban fuertísimo y cada relámpago hasta hacía cimbrar las ventanas de las casas por donde pasaba. Yo iba con prisa porque no me acordaba si había cerrado bien la puerta del patio, y lo último que quería era que se metiera el agua a la casa, porque como estaba mal hecho el piso, no tenía caída natural al resumidero. Corrí lo más rápido que pude y llegué empapado. Apenas entré a la casa me quité el calzado, lleno de lodo, y la ropa mojadísima. Cuando me saqué la playera, estaba tan pegajosa que se me quedó atascada en la cara por lo mojada que estaba. En ese momento sentí como si me hubieran arrancado todo el aire de golpe de una manera horrible. Era una desesperación brutal que no te sabría explicar bien. Fue tan feo que hasta me tiré al suelo, pataleando, moviendo los brazos, tratando de liberarme de esa tela que me estaba ahogando por completo. Logré arrancármela de un jalón, que hasta rompí la playera de lo duro que me jalé. Me quedé tirado, jadeando, sin entender qué me había pasado. Lo raro fue esa sensación de ahogo que no se me quitó del todo, como si me hubiera dejado algo atorado en la garganta. El corazón se me quería salir y hasta pensé que alguien en la casa me hizo semejante broma, pero pues estaba solo. Esa noche casi no dormí, pensando en qué había sentido, en qué había pasado. Al día siguiente temprano me fui a bañar para irme al trabajo, pero mi pesadilla apenas comenzaba, pues cuando me puse debajo de la regadera y sentí como el agua empezó a caerme en la cabeza, me regresó la misma sensación de falta de aire. Cerré la llave de inmediato, tosiendo, con el corazón acelerado. Lo intenté de nuevo, pero cada chorro de agua que pasaba por mi cara me hacía sentir que me moría, me privaba por completo del aire. Tuve que salirme como pude. Ese fue el inicio de un problema que se volvió mi infierno personal. No pude usar la regadera. La única manera de bañarme fue llenando baldes de agua y calentando un hoyo en la estufa, y ya con eso echándome jicarazos de agua poco a poco. Así estuve durante semanas. Pensé que se me iba a pasar, que era algo psicológico, pero no. Esa bronca la estuve padeciendo varios meses, aunque no me lo crean. Cada intento de bañarme era igual o peor. Al principio no le conté nada a nadie porque me daba pena, ni a mis amigos ni a mi familia, porque ¿cómo explicas que no puedes bañarte porque sientes que te ahogas con el agua, ni que fueras niño chiquito? Pero cuando vi que pasaban los meses y no se me quitaba, empecé a hablar con amigos y con vecinos. Todos me decían lo mismo, que fuera a terapia, así que seguí el consejo. Busqué una psicóloga y después un terapeuta, y estuve yendo como 7 u 8 meses. Hablábamos mucho, me daban ejercicios de respiración, cosas de relajación. Yo se los juro que lo intenté todo y con la mejor de la disposición, pero la verdad es que nunca sentí ni una pequeña mejoría. La terapeuta me decía que tenía que tener paciencia, que estos eran ataques de ansiedad, pero yo lo sentía distinto. No era solo ansiedad, era algo más profundo, como si viniera de otro lugar, muy adentro de mi mente. Yo me levantaba temprano para ir a trabajar y con el frío, cada cubetada, cuando me bañaba, era una verdadera tortura. Yo ya estaba harto y desesperado. Un día, un compañero del trabajo me habló de una guía espiritual que hace regresiones. Según él, era alguien que ayudaba a gente a descubrir traumas de vidas pasadas. A lo mejor por allí iba mi problema. Yo la neta admito, yo no creía en esas cosas, pero como les dije, respetaba. Pero es que la verdad me estaba cansando tanto que en mi situación ya no me lo pensé. Tenía un dinero ahorrado que quería usar para dar el enganche de un carro, pero terminé gastándomelo en eso, porque para mi desgracia, esas cosas no son nada baratas. El lugar del guía estaba en una colonia medio rara. Era una casa sencilla, pero llena de olores extraños y con mucho incienso. También había mucho arte sobre cosas de la mente. Me recibió un señor como de 50 años, con voz tranquila, y yo le conté todo lo que estaba sufriendo. Me escuchó sin interrumpirme, y al final me dijo que la única forma de saber qué era lo que me tenía atrapado era mirando en mi pasado. Y de esa manera empezamos este dichoso viaje. En la primera sesión, lo admito, no pasó gran cosa, solo me relajó, me hizo cerrar los ojos y escuché una voz y tratar de visualizar todo lo que él me decía. Pero para la segunda sesión todo cambió, se los juro. Lo que vi no era un sueño, era demasiado real, lo sentí en la piel. Yo estaba amarrado a una estaca en medio del campo tipo monte, como en una ranchería. Tenía arneses en los brazos y en las piernas, no podía moverme. También sentí un cansancio extremo, hambre, sed,
como si todo mi cuerpo estuviera al borde de rendirse. Pasaba la gente y me miraba, y algunos me insultaban y hasta me aventaban piedras. Decían que ese era mi castigo, por andar de violentador de las jovencitas del pueblo, que era un adúltero y que tenía que servir como ejemplo para todos, para que vean que si la haces, la pagas. Yo escuchaba todo eso, pero muy apenas. Ya ni fuerzas tenía para responder, incluso respirar cada vez era más lento. El sol me quemaba durante el día y en las noches eran heladas. Ahí estuve varios días sufriendo, esperando la muerte, y cuando al fin pensaron que ya estaba muerto, me taparon con una tela gruesa para que nadie me viera. Lo peor fue que todavía respiraba, no había fallecido, y justo en ese momento empezó a llover, y así fue como la lluvia empapó la tela hasta hacerla muy pesada en mi cara. Se me pegó al rostro, al igual que aquella playera que casi me mata en mi casa, la vez que llovió con muchos truenos. En esa regresión yo traté de moverme, de quitarme esa tela, pero ya no tenía nada de fuerzas. El agua no me dejó respirar y me ahogué. Ahí fue donde terminé muriendo de verdad, o bueno, en la regresión. Cuando esta regresión terminó, yo estaba sudando, con las manos temblando. Ahora sí, para que vean, sentía miedo. Nunca había sentido algo tan vivo y a la vez tan real. El guía me dijo que me relajara y hasta me dio hierba de la verde para entrar en calma, pues yo estaba ya temblando sin control. Él me explicó que esas memorias no eran inventadas, sino que eran restos de otra vida, otra que yo tuve. Yo regresé a mi casa confundido, pero con la sensación de que todo ahora tenía sentido. Por eso me pasaba lo que me pasaba con el agua. Por eso no era una simple fobia, era un recuerdo de cómo yo había muerto antes. Al principio no sabía si esa revelación me iba a ayudar, pero poco a poco empecé a intentar enfrentarme de nuevo al agua. Empecé con cosas sencillas, como mojarme la cara, con un poco de agua de la llave, solo unos segundos. Después fui subiendo el nivel, dejar el agua que me cayera en la frente, luego en la nariz. Cada vez era una lucha, pero ya no era una lucha ciega. Ahora entendía de dónde venía este miedo. Tardé casi un año en volver a bañarme normalmente bajo la regadera, como lo haríamos cualquier persona. Cada paso fue un triunfo, y aunque suene exagerado, volver a bañarme sin miedo fue como si recuperara la vida. Hasta hoy sigo sin saber por qué justo esa lluvia de aquella noche fue la que activó todo eso. Quizás porque fue muy fuerte, con truenos, al igual como aquel día, en la otra vida, la que fue la que le dio fin a mi sufrimiento. Pero la verdad es que simplemente no lo sé, yo diría palabras al aire. Lo único que tengo claro es que la lluvia está conectada conmigo de una forma extraña, y es por eso que a veces me quedo viendo cómo cae el agua y pienso en ese otro yo, amarrado en medio del monte, muriendo de la peor forma, que la neta, no sé si lo que le pasó se lo merecía, yo simplemente lo estaba sufriendo allí. No sé también si de verdad fui él, pero lo que viví fue demasiado real como para ignorarlo. Y aunque ahora ya puedo bañarme sin miedo, nunca volví a ver la lluvia igual, eso siempre me quedará muy claro. Para mí ya no solo agua, es un recordatorio de lo que somos no empieza ni termina en esta vida, solo somos parte de un hilo entre reencarnaciones y de que de alguna forma estamos conectados, atados a conexiones, que en mi caso despertó en una simple lluvia, pero quién sabe, puede haber otras formas. También espero que mi experiencia sea un recordatorio de que no está de más intentar soluciones alternas a la medicina o terapias modernas, pues como verán en mi caso, una persona que afirma poder hacer regresiones mejoró mi vida cuando más lo necesitaba. Y aprovechando esto, también me gustaría leer si hay más casos como el mío, en el que gente siente que su presencia responde a otra vida pasada, y cuáles son las señales a partir de esos momentos. Me encantaría leerlos, claro, si Tony lo permite. Saludos. En más de una ocasión han dicho en estos relatos que le pongan mucha atención a los niños cuando andan en la calle, pero que les pongan más atención cuando andan en bolitas, porque cuando juntas al menos 2 chamacos, eso solo puede atraer puras travesuras. En mi caso esto me pasó a mí y a mi primo Samuel, cuando estábamos de vagos, jugando con más amigos al pie de la barranca, pues en vacaciones de verano era lo único que podíamos hacer. Nos metíamos no tan al fondo, a explorar y llegar a los árboles de mango barranqueño, y allí nos veías comiendo y descansando. En una ocasión, en junio, llovió tan fuerte en la noche con varios truenos y escuché a mi mamá decir que esa lluvia estuvo buena como para ir a recoger ya los últimos mangos maduros de temporada que se han de haber caído con el azote del aire y sobre todo pues por la tormenta. Poniendo atención a la charla, ella decía que había un vecino que hace no mucho, en una ocasión, se trajo hasta 3 costales llenos de mango y por ayudarlo le compraban los vecinos por kilos. A mí se me prendió el foco y pensé que si iba con mi primo a la primera hora del día podíamos hacer finanza nosotros, pues aparte de ser vagos en la calle, nos ubicaban por hacer mandados de todo tipo y así sacábamos un buen dinero. Apenas amaneció, cerca a las 7 de la mañana pasé por mi primo y así, él todo adormilado me acompañó. Le expliqué lo que íbamos a hacer en el camino y para cuando
cuando llegamos a la zona, pues no había como centenares de mangos en el suelo, pero sí había bastantitos. Llenamos medio costal, pero nos ganó más el cansancio, y con los costales extra que llevábamos, los extendimos para dormirnos un ratito, pues a final de cuentas habíamos madrugado. Sé que ahorita si se los digo parece un peligro absoluto, pero la verdad es que así era la vida cuando yo era un chamaco. Uno no medía las consecuencias de lo que hacía, y por alguna extraña razón siempre salíamos bien librados. Descansamos un rato, no más de 30 minutos, cuando el sol empezó a calar, y al despertar vi que mi primo estaba sentado de manera muy recta, mirando de frente pero a la nada. Le pregunté si estaba bien, y él tardó rato en contestarme, hasta que simplemente me dijo que tenía mucha pero mucha hambre. Teniendo algo de mangos en el costal, le dije que se coma alguno, y ahorita que lleguemos a las casas, pues vemos qué hay para desayunar con la familia. Yo estaba según diciéndole cuál era el plan para ir cargando el costal de mango por turnos de regreso a la casa, cuando vio que Samuel de repente se come todos los mangos con una desesperación que cuando arrojaba el hueso se notaba que hasta se le iban las mordidas, agarrando también pedazos del mismo hueso. Se comió todos los mangos del costal sin parar, y yo asustado ya ni le dije nada. Comía como animal, comía como desesperado, y esa actitud me asustó, así que yo mantuve un poquito más de mi distancia. De lejitos, cuando se acabó todos los mangos, le cuestioné que por qué se los comió todos, los íbamos a vender, pero él no reaccionó y se quedó a la espera de que yo le dijera qué hacer para irnos. Ya mejor nos encaminamos a la casa, y pues allí entra la imprudencia de ser niño, porque nos fuimos de muy temprano, y la neta no le avisé a mis padres, y Samuel tampoco hizo lo mismo. Así que al no vernos al amanecer estaban muy enojados. Cuando llegamos, a mí solo me regañaron, pero a Samuel lo metieron a bola de cinturonazos de por qué no avisó cuando se fue. Esa tarde, como mis padres se van a trabajar y mi hermano se iba con la novia, yo solo me quedaba con mi abuela en la casa, y ella pues echaba sus dormidas, así que ella ignoró mi castigo y yo me salí a jugar con los amigos en la noche. Ahí estaba el hermano de Samuel, 4 o 5 años mayor a nosotros. Él casi no se juntaba con la chaviza, más que para jugar al fútbol, y él nos decía que Samuel se lo tundieron macizo, a puro cinturonazo, pero que el condenado jamás se quejó del dolor, y se aguantó todo como los meros machos, ni siquiera hizo una mueca de dolor. Yo les dije que estaba raro, pues se comió como 50 mangos de buen tamaño cuando estuvimos en la barranca, y aparte, como que estaba todo atolondrado, pero hasta allí. Al final todo quedó en charla, y nos pusimos a jugar, aprovechando que ese día estaba fresco por la lluvia de la noche anterior, y jugamos hasta medianoche, porque al ser vacaciones de verano nos acostábamos bien tarde, pues tanto chiquillal que éramos jugábamos de todo. Al día siguiente, como a las 7 de la mañana, me despertó mi papá, y estaba muy enojado. Lo primero que vi fue su cara. Estaba junto al papá de Samuel, y asustados me preguntaron que si no sé dónde se metió el chiquillo, porque ahora que despertaron no lo encontraron y solo vieron la puerta abierta de la sala y la de la cochera. Yo les dije que no sé de él, solo lo vi por última vez cuando lo metieron a cinturonazos a su casa. La mamá de Samuel estaba llorando, pensando que por su culpa, por esos golpes se había ido de la casa, y mientras el papá me preguntaba que si no me dijo algo ayer, como que tenía planes de irse de la casa o qué sé yo. Yo le dije que al principio actuó muy normal, cuando íbamos rumbo a la barranca, pero ya que estábamos allí, después de agarrar los mangos, empezó a actuar muy raro, y también aproveché para decirles que aunque no me crean, se comió como 50 mangos, casi todos hasta el puro hueso, él solito. Al decir eso, los padres de Samuel se miraron entre ellos, y ya después le comentaron a mi papá, que ahora que despertaron, vieron que el refrigerador estaba vacío por completo, incluso se comieron los botes del congelador, donde había frijoles cocidos que dejan en la nevera para usarlos poco a poco a las semanas. Mi papá me tiró del brazo, y me dijo que me pusiera la ropa en caliente, para ir a buscar a Samuel, donde supuestamente se comió todos los mangos, y pues allí me tienes, avanzando en el grupo, contándoles que todo esto empezó por nuestro plan de recoger mangos y venderlos. Al llegar al área, le regresó el arma al cuerpo a los padres de Samuel, pues lo encontraron por la zona, pero alrededor de él un montón de mangos comidos, el puro hueso. Aparte, por el dulce de la pulpa de los mangos, él estaba sucio de pies a cabeza, incluso toda la ropa, y estaba trayendo a mucha mosca y bichos raros, pero Samuel ni siquiera parpadeaba, como si no lo sintiera o le incomodaran. Su padre lo revisó de pies a cabeza, y ya vieron que tenía simplemente el estómago bien inflamado, no como embarazada, pero sí bien hinchado, y por más que trataron de hablar con él, Samuel estaba como zombie, ni hablaba, solo miraba al frente. Mientras mi papá solo me iba repitiendo una y otra vez que apenas lleguemos a la casa me iba a dar de cinturonazos, como no tengo una idea, pues él a su entender pensaba que todo esto que le había pasado a Samuel era por mi culpa. Ya estábamos de camino a las casas, a media barranca de camino, cuando empezó el verdadero calvario para Samuel,
pues él simplemente dejó de caminar y ahora le dieron fuertes arcadas, pero fuertes. Y mi papá dijo que está bien, que nos relajemos, que suelte y vomite todo lo extra que comió para que se sienta mejor, pero cuando al fin arrojó algo, no era comida, arrojó algo muy similar a una serpiente negra, de buen tamaño, cubierta por una baba brillosa que se reflejaba en los rayos del sol. Yo se los juro por Dios, yo estaba allí, yo la vi, era como una lombriz gigante, enorme, como de 70 centímetros de color negro intenso. Ellos decían que era una víbora, pero no, eso no tenía nada de escamas. Al ver eso, todos dieron un paso para atrás, menos el papá de Samuel, que quizás por el shock del susto, como que le dio un rush de valentía, porque con su mano tomó la lombriz gigante y la tiró de ella para sacarla por completo. Este ser apenas tocó el suelo, ya vimos su tamaño real, y se los confirmo, era como de 70-75 centímetros, pero ni siquiera eso fue lo más traumático de la situación. Esta cosa avanzó rápido, con la mitad del cuerpo erguida, como lo hacen las serpientes de cascabel, y después se subió rápido a un árbol cercano, donde se postró en una rama. Se los juro por Dios que me mira, que pareciera que nos podía observar bajo entendimiento. Lo digo porque mientras los padres de Samuel trataban de ayudarlo, mi papá estaba congelado de miedo, y yo podía ver que para donde nos moviéramos lentamente, esa cosa nos seguía con el extremo de su cuerpo, como si esa parte fuera su cabeza. Samuel, después de aventar a esa horrible cosa, empezó a actuar normal, y lo primero que dijo es que le duele la cabeza y tiene mucho asco. Respiró parte de la baba que se arrojó cuando tocó el suelo. Y ahora sí, empezó a vomitar, mientras muy quitado de la pena nos decía que le dio mucho asco el olor a mango y le dolían los dientes por toda la pulpa atorada entre ellos. Deprisa se llevaron a Samuel a urgencias al hospital, y recuerdo que antes de irnos yo le dije a mi papá que mirara cómo ese gusano gigante se mueve según nosotros nos movemos, como si replicara nuestro movimiento. Mi papá claramente lo vio y me dijo que mejor dejemos esa cosa en paz y nos vayamos rápido para la casa. Mientras todo el trayecto me decía que jamás en la vida volvería a poner un pie dentro de esa barranca, no importa quién me acompañe. Estaba tan asustado que no necesitaba decírmelo, yo le tomaría la palabra. Yo jamás volví a entrar allí, aunque sí le dije a mi papá que no estaría de más tener un perro en la casa, no vaya a ser que esa cosa nos haya ubicado y nos siga hasta donde vivimos. Mi papá ese día me dijo que era una locura, pero el miedo no anda en burro, porque ese mismo fin de semana llegó mi hermano con un perro, diciendo que mi papá se lo encargó, porque últimamente he estado escuchando que se están brincando a robar mucho a las casas. Así fue como jamás volví a entrar a la barranca, al igual que Samuel, que ese día se lo llevaron, como les dije, a urgencias al seguro, y dijeron que después de un lavado estomacal, parte de lo que arrojó, pues sí era como de una consistencia viscosa, pero nada más, pues es el seguro a final de cuentas. Tampoco es como que iban a ponerle a hacer los análisis expertos o algo así. Eso porque Samuel se veía muy bien y ya no fue necesario llevarlo al siguiente nivel. De eso pasaron como 4 años, cuando no sé si tenga esto que ver, pero igual se los cuento. Yo venía de la secundaria con varios amigos, cuando uno de ellos, muy sorprendido, apuntó un perro callejero que seguido se miraba por la zona y nos dijo que pensó que estaba sin vida, porque precisamente en la tarde lo vio pegadito al barranco con la panza súper hinchada, pero así al punto de explotar, así que él creyó que a lo mejor ya tenía días sin vida. Pero pues resulta que no, pues allí anda muy fresco y caminando, muy delgado él. Ni cómo pensar que estaba preñada porque era macho, así que lo vio en pensar era que era otro perro, pero no, mi amigo estaba segurísimo que era el mismo, pues hasta le habló por su apodo y se arrimó, porque les digo, al perro lo ubicábamos, era de la zona. No sé si es paranoia mía, pero estoy casi seguro que ese perro le pasó lo mismo que Samuel, estando en la barranca, porque por lo general, los perros callejeros se meten a la barranca correteando las ratas o animales que ven, y quizás en una de esas aventuras le pasó lo mismo que a Samuel. De momento mi primo, él sigue de lo más normal del mundo, lleva su vida tranquila, y cuando le preguntas que si en verdad no recuerda nada, aquel día cuando se escapó, él dice que me lo jura por Dios, en verdad no recuerda ni poquito. Lo que sí recuerda de toda esa experiencia es la sensación del sabor al mango y su olor, que con solo estar cerca de ellos le da tremendo asco, que le es difícil controlar, hasta por eso evita ir a los tianguis para no estar cerca de ellos. Ahora que vio que se puso de moda que toda la gente se va a la barranca a correr, y aunque lo hacen por el otro costado, donde no hay tanta flora y fauna, siempre es mejor mantenerse bien atento donde uno descansa, así sea unos segundos para cerrar los ojos. No sabes que hay cosas dentro de ese lugar que se quieren meter a tu cuerpo, porque yo estoy aferrado que todo eso era un cerco de inteligencia. No sé por qué mi familia cuando hablan sobre esta experiencia lo ven como algo milagroso, pero la verdad es que yo lo veo tan tétrico, que recuerdo que al escucharlo me dio tanto miedo, que cuando iba a misa los domingos e hice la primera comunión, me daba un pavor poner un pie dentro de la iglesia, pues pensaba que las estatuas me iban a hacer algo por andar de pecador.
Este tramo infantil comenzó a través de mi abuelo, que él junto a dos amigos que eran uña y mugre desde bien chamacos, los tres acabaron yendo a la escuela de seminaristas de la región. Mi abuelo y un amigo, ellos y tío no pudieron con la vida del estudio y el celibato y se bajaron del barco, pero uno de sus amigos sí lo logró, hizo carrera en la iglesia y con el tiempo hasta se hizo cura del templo del pueblo. Los días pasan y ellos siguieron siendo muy amigos y como mi abuelo era albañil y es muy diestro para los acabados, seguido el cura le hablaba para que hiciera trabajos de mantenimiento y él lo hacía gratis, incluso con mucho gusto, pues decían que mi abuelo siempre sintió que él quedó a deberle a Dios por no dar el ancho para seguir su camino en la iglesia. Casi todos los días después de la chamba, mi abuelo pasaba por la iglesia a platicar con su amigo y hacer una que otra cosita de mantenimiento. Fue tanta la confianza en él que mi abuelo tenía las llaves del lugar para poder trabajar en las noches, porque de día, pues la casa de Dios siempre estaba con las puertas abiertas y con gente adentro. Dice mi abuelo que hubo una temporada que llovió sin parar, durante toda una semana con bastante aire y granizo, y el cura le avisó que ciertas paredes viejas de adobe se veían peligrosas, las cuales mi abuelo fue a apuntalarlas con maderos para que soportaran al menos el temporal de lluvias. Después con el dinero para el material lo conseguirían de las misas siguientes, así que por miedo a que colapsen esas paredes, mi abuelo se quedaba a dormir ciertas noches dentro del lugar, por si caía la lluvia fuerte, él al menos sabría qué hacer. Una noche, él ya estaba instalado, listo para descansar, pero como el lugar era muy amplio le dio frío, y mejor, se regresó para su casa por más cobijas, y por la flojera, no cerró la puerta con candados y solo le emparejó, pues él solo iba y venía rápido. Mi abuelo regresa con las cobijas y se dispone a dormir, pero cerca como a las 3 de la mañana, lo despertó el grito ahogado de un joven, pero era un grito de dolor dentro de la iglesia, y mi abuelo por pararse rápido para ver qué estaba pasando, se descompensó y se cayó. A la mañana siguiente, cuando su amigo el cura se asoma y vio un joven con una descalabrada fuerte en la cabeza y a mi abuelo tirado en el suelo, pensó lo peor y fue a auxiliarlos. Con el joven notaron que se había robado los acabados de oro de donde ponían el Santísimo, y eso sumándole que el chavo apestaba bastante a solventes, pensaron que seguramente andaba bien trabado por el vicio. Le hablan a la policía y ya una vecina que llegó temprano a la misa de gallo vio la acción y fue por su hijo que es paramédico para auxiliar a mi abuelo, que pensaban que lo habían golpeado pero no, simplemente se le bajó la presión por levantarse muy rápido. Al chavo se lo llevaron preso y ni cómo dar un testimonio, pues él sigue igual de loco por el vicio que consumía, y eso súmale el tremendo golpe en la cabeza. Sacando conclusiones, pues mi abuelo dice que sí fue un error solo emparejar la puerta cuando fue por cobijas, que seguramente el chavo ya tenías viendo, checándose bien cómo robar el lugar, y aprovechó la situación. Resultó que el chavo era conocido del barrio, pero de las orillas un poco más retirado. Revisando que no faltaba nada de valor, dicen que unas señoras pegó un grito en el cielo cuando vio que una de las estatuas, la de San José, donde tiene a Jesús en su brazo y la otra mano la tiene suelta, en esa mano tiene un pedazo de piel incrustado con pelo y sangre fresca pegada. Era claro pensar que seguía del chavo descalabrado, pero lo que no tenía el mínimo sentido es que no había razón de que el chavo se hubiera golpeado allí, pues a la altura de la mano desde el suelo yo creo eran más de 4 metros aproximadamente. Ni brincando con mucho vuelo el joven hubiera alcanzado a pegarse allí, y ya fue que todos se soltaron con especulaciones de que fue el mismísimo San José quien cuidó y respondió por la casa de Dios. Los siguientes días la iglesia estaba repleta de creyentes y el dinero sobró para arreglarla con los mejores acabados, pues un supuesto milagro había sucedido y fue que la estatua de San José cobró vida para defender la casa de Dios. Pero espérense, allí no acaba la cosa. Esperaron que el chavo se le bajara el vicio para que diera su versión de los hechos, y cuando ya más o menos estaba en sus cabales, él dijo que la verdad no se acuerda de mucho, más que sí aprovechó que la puerta estaba semiabierta cuando la dejó mi abuelo para entrar a robar. Eso sí lo reconoce, pero cuando quería salir, solo sintió un golpe fuerte y se desmayó, pero lo curioso es que él afirma que ni siquiera pasó por el costado donde estaba la estatua de San José, pues él salió por el otro costado intentando huir. Tengo entendido que la estatua la tienen guardada en la misma iglesia y solo la sacan para eventos especiales propios de San José, y en mi caso pues imagínense, yo crecí en una familia donde creían que si te portabas mal, una estatua religiosa te las iba a cobrar. Por eso ahí me daba miedo entrar a la iglesia y hasta incluso ver figuras pequeñas que mi mamá tenía por toda la casa, pues yo pensaba que eran eternos guardianes que te vigilaban de todo lo que hacías, esperándote castigarte si obrabas mal, porque ya vi con ellos no importaba utilizar hasta la fuerza física.
Mi mamá antes de casarse y tener hijos estuvo toda su juventud muy metida en temas de la iglesia como catequista, administradora del lugar y hasta la que llevaba la contabilidad de la iglesia, pues el cura a cargo era un señor ya muy grande de edad, que aunque era muy querido por todos, por tener una vida dando misas, pues la vejez ya le estaba cobrando factura. En una ocasión dice mi mamá que un grupo musical muy famoso a finales de los 70s estaba dando una gira por el occidente del país y a la salida de la carretera se les quedó su camión parado y no les quedó de otra que ir al pueblo a pedir ayuda para que le metan mano al camión y ellos donde pasar la noche. Como no había dónde quedarse, el cura les dijo que se podían hospedar en la iglesia, y el día siguiente hasta la gente del pueblo les llevó de desayunar y ellos estuvieron muy agradecidos. Dijeron que no tenían dinero como para pagar ahorita, pero cuando sean famosos con gusto darán un buen detalle para la iglesia, y pues eso solo quedó en una buena acción del pueblo. Pasaron 2 o 3 años cuando ese grupo se volvió muy famoso, su música se escuchaba en la radio y hasta eso cumplieron su palabra, pues una tarde llegó una camioneta enorme a nombre de ellos. 2 chicos y un señor se presentaron que venían de parte de tal grupo musical y que como son gente de palabra, aquí está el regalo, y era un cuadro enorme de casi 3 metros de alto por 2 de ancho del arcángel San Gabriel empuñando su espada. Mi mamá dice que era hermoso el cuadro y muy pesado del marco, que era de una madera muy fina. El cura estaba muy agradecido y tuvieron que pensar dónde iban a poner semejante cuadro, de tan pesado que estaba. No podían simplemente colgarlo de una pared porque la misma iglesia ya era vieja y se podría venir muro encima. Lo que hacen es ponerlo arriba de una mesa en una esquina donde lucía de manera muy bien. Los días pasan y se viene el temporal de heladas y la comunidad en esas fechas no hacían misas en las mañanas para evitar que los adultos mayores se expusieran al frío. Las puertas se abrían a mediodía, así que mi mamá siempre llegaba a las 11 de la mañana a darle una chaineada al lugar, y un día cuando llegó se da cuenta que hay 3 personas dormidas dentro de la iglesia, en una esquinita muy envueltos en sus cobijas. Mi mamá se asustó y fue a darle aviso al cura y un par de señores vecinos a la iglesia. Los vecinos los querían linchar allí mero, y no fue hasta que el cura los calmó y dijo que tranquilos, no pasa nada, en la casa de Dios todos son bienvenidos y más cuando hace mucho frío. Las personas se despiertan y resultan ser un padre con sus 2 hijos los que dormían. Ellos no saben lo que pasa, pues a su entender ellos no invadieron nada, el velador los dejó entrar. Sacados de onda mi mamá y el cura y los señores pues no sabían de qué velador hablaban y ya se ponen mejor a charlar con ellos para sacar respuestas. Las personas explican que ayer de madrugada venían de caminando sin intención de quedarse en el pueblo, pues ellos seguían su paso rumbo a su comunidad que está como a 2 horas a pie del noroeste. Aunque estaba fuerte el frío, ellos aguantaban y siguieron el paso, pero uno de los hijos se le acalambró la pierna y ya no pudo seguir más. Buscaron dónde pasar la noche porque ya estaba muy cansado, aparte como para llevarse cargando al chamaco, y se acercaron a la iglesia, pues en la entrada hay unas jardineras que hacen escuadra con la pared y allí al menos el aire helado no les iba a dar tan fuerte. Estaban poniendo sus cobijas cuando un supuesto velador les dijo que no se queden allí y mejor se pasen a la iglesia. Sirve y le ayudan para ver una luz que seguramente tiene algo raro porque sale humo y huele muy mal. Ellos con tal de ayudar y evitar el frío se pasan y ya ven que en efecto está enchamuscada una conexión que humeaba y como ellos trabajaban en la construcción sabían perfectamente qué hacer. Separan los cables para manipularlos sin bajar los switch y ya todo quedó en orden. El velador les sacó unos panes que sabían muy amargos como hechos con cebada y los remojaban en un tazón de miel rebajada con agua todavía. Ellos siendo gente muy humilde sabían agradecer cualquier comida siempre con el corazón y se comieron todo y hasta allí el velador les dijo que se quedaran, que no pasa nada y así no sufren la helada. Los señores que se acercaron no creyeron del todo lo que esas personas decían, pensaban que claramente estaban mintiendo. Ellos se ponen a revisar toda la iglesia y ya ven que está el cuadro del arcángel recargado en la pared contraria y de ahí se agarraron para decir que esas personas que aparecieron en la iglesia se la querían robar. El cura mandó a callar a todos, se acerca, toca el cuadro y después hincado se pone a rezar y con lágrimas en los ojos dice que todo esto es un milagro. Todos van a ayudarle para pararse y preguntarle qué pasó y él dice que nadie se quiso robar el cuadro, pues para el poder de Dios no hay cadenas y ya les muestra que el cuadro está amarrado con una cadena a unos arneses porque él ya tenía días escuchando que ese cuadro se movía solo por las noches. Ya vieron que el candado no estaba abierto ni forzado de los arneses y pues ya se imaginarán el soltadero de llantos de todos los presentes, pues a palabras de mi mamá fue el mismísimo arcángel quien salió a pedir ayuda para que su casa, la de Dios y la de nosotros, no se incendiara por un cortocircuito. El chisme se hizo tan enorme en la región y en cosa de 2 semanas toda la comunidad puso dinero para cambiar todo el cableado de la iglesia por uno nuevo, pero allí no acaba la cosa, porque como al año de eso vino gente desde el mismísimo Vaticano. Eran italianos y portugueses que se enteraron de la historia y se acabaron llevando el cuadro a Europa y a cambio dejaron bastante dinero,
como para ampliar la iglesia, donde ya pusieron una jardinera hermosa y enorme y un espacio para nichos, pues ahora todo el mundo quería tener donde descansar cerca de tan milagroso lugar. Mi mamá trabajó allí hasta los 22 años, cuando conoció a mi papá en la construcción de esos nichos, y de ahí ya sabemos de primera mano todo lo que pasó en ese lugar. Yo les voy a contar dos situaciones. La primera la vivió mi papá de primera mano cuando trabajaba en la milicia de México, y la otra yo me enteré de un contacto por internet, precisamente por estar hablando sobre estos temas, de no sé si llamarlos como usurpación de cuerpos, control mental o simplemente seres que la neta uno sabe ya ni qué pensar de ellos. Lo primero con mi papá es que él en su caso él es rubio, lo cual es muy raro para alguien que está de soldado en el sureste del país. Es por eso que cuando algún alto mando necesitaba un favor, como facilitarle escoltas a sus amigos de billete, era requerido de mi papá, porque él sí a tiro no tenía la finta del típico elemento mexicano, que es de pelo lacio, moreno y de estatura baja. En teoría los elementos no deberían ser usados de esa manera, pero pues eso fue en la época a principios de los 90, donde la neta la política mexicana era un verdadero cochinero. Mi papá solo cumplía órdenes, y hasta eso no le incomodaba tanto, pues había ocasiones que pasaba semanas enteras en casas de campo, como en Valle de Bravo o Mazamitla, de gente extraña que llegaba al país y necesitaban escoltas. El extraño encuentro que les quiero contar fue en una ocasión que a mi papá le tocó recoger desde la frontera por Centroamérica a dos chavas de 20 años muy atractivas. Todo fue muy raro con ellas, porque al pasarlas lo hicieron como si fuera de manera ilegal, porque su estadía fue por Chetumal, entre Belice y México, pero por una zona extraña, donde pasaban cosas ilegales. Mi papá como caballo, mirando hacia la frente, no preguntando en nada, y solo se dedicó a recogerlas, pues no sería la primera vez que trabajaba como chofer de las amantes de gente importante. Lo extraño es que las mujeres no hablaban nada, ni entre ellas ni con mi papá, tampoco parpadeaban. Llegan de cuenta que estaban viendo a dos maniquíes con vida, porque ni la mínima expresión se les notaba en sus caras. La indicación era llegar a una finca, que mi papá dice que estaba en medio de la nada, muy metido en tierra selvática, pero cuando al fin llegaron al destino, en una tipo casona, tipo rancho hermoso, donde todo se acomodaba. Tenía incluso un establo para caballos, piscinas, una huerta y una finca enorme. Allí lo recibieron 3 personas, que sí eran soldados de la zona, y para cuando ya le dieron luz verde para pasar, ahora lo reciben 2 señores en la casa. Uno sí ya tenía la apariencia de mexicano más no poder, pero el otro, decía mi papá, que parecía nórdico, de lo harto y rubio que era, aparte que era alguien muy fornido. Cuando ayuda a bajar a las chavas de la camioneta y sus maletas, el señor mexicano empieza a reírse y le dice a mi papá que si a poco él es soldado. Mi papá se confirma y dice que sí, y quiso identificarse con él, pero no lo dejó ni hablar, y lo invitaba a que pasara a la casa y lo ayudara con las maletas de las chavas, y aparte también viera su recámara. Mi papá solo fluía con la situación, pero se puso muy extraño cuando el señor mexicano le dice que si no habrá bronca con él si la situación se sale de control. Mi papá explicó que él solo sería chofer y la encomienda era solo quedarse 2 noches para aquí, después regresar a las damas a otro lugar, pero pareciera que eso no le importaba al señor. Él solo tenía una duda, y era que si él es alguien que en el momento, si las cosas se salen de control, sabe cómo actuar, y le mostró que él tenía un arma fajada al cinto. Mi papá ya mejor decidió seguirle la corriente, y le dijo pues que si no queda de otra, él jala, tiene entrenamiento y experiencia, pero espera que no se llegue a esas instancias. Así se acabó esa charla, y mi papá se pasa a su recámara a descansar, diciéndole a los presentes que entonces, si necesitan algo, lo que sea, pueden tocar a su recámara a cualquier hora, pues como quien dice, él está en horario activo y trabajando para ellos en toda su estancia. Ese día pasa, y cuando cae la noche, pues ya se escuchaban que los 2 señores de la finca estaban con una fiesta a todo lo que da. Se soltaban las carcajadas, las risas y la música, y como que ya estaban bien borrachos, porque se escuchaban hasta plomazos al aire, o cuando salían a la alberca, o incluso también se escuchaban plomazos dentro del lugar, porque se quebraban los vidrios dentro. Mi papá durmió un poco en la tarde, pero en la noche le fue imposible pegar pestaña, porque hacía un calor infernal, así que dejó la ventana abierta para refrescarse. Fue de esa manera que ya escuchó que las risas de los señores estaban hablando de puras tonterías, pero también después comentaron algo, como que ya se les había ido la mano, y después se quedaron callados. A los 20 minutos llegó el señor mexicano al cuarto de mi papá, y le preguntó que si de pura suerte no tiene conocimiento de medicina. Él le dice que de primeros auxilios, pero nada más, y ya no le quedó de otra
que ir a apoyar en lo que se pudiera. Al llegar vio que las dos chicas estaban desnudas, y eso no le sorprendió, pues se notaba que estaban echando la caricia con los señores, pero lo que dejó a mi papá mudo del miedo es que los señores estaban bien trabados por el vicio y no dimensionaron que una de las chicas estaba con el brazo sangrado, con una abierta enorme de todo el antebrazo. Las dos chicas seguían quietas, sin mostrar gestos, ni siquiera la chava de la lesión mostraba que le doliera. Mi papá tomó una sábana que estaba en el suelo y lo que hizo fue hacerle un torniquete a la chica para que dejara de sangrar, y cuando le preguntó a los señores pues qué fue lo que pasó, a duras penas podían hablar de tanta loquera que se habían metido, pero dieron a entender que se les hizo fácil poner a pelear a las chicas y una de ellas con la boca lastimó a la otra pero de gravedad. Para mi papá todo esto era muy raro, y entre que miraba la herida de la muchacha notó que debajo de su piel había otra piel, una más oscura y rígida. Mi papá estaba atado de manos, no podía zafarse así como así. Por eso lo que hizo fue al establo, donde vio que había caballos, con la esperanza de que hubiera vendaje para caballos, y gracias a Dios sí había. Regresa a la finca, y ya mejor hizo como el que no notaba que esas dos mujeres no eran humanos, y limpió la herida con agua, y vendó con mucha fuerza, para que no se zafara en cualquier momento. Mientras lo hacía, los señores ahogados en alcohol y loquera, ahora sí ya estaban a risa y risa, con la situación calmada, diciendo que tan caras que salieron esas chamacas, como para que fueran reaburridas, como monjas de convento. Mi papá no quería seguirles el juego con la plática, pero ellos estaban que no se callaban, y para llevar la fiesta en paz, solo les daba por su lado. Al final mi papá descubrió que esas dos chavas eran sexoservidoras, pero no como cualquiera otra. Digamos que era gente que literal podías hacer lo que sea con ellas, pues como que estaban programadas para no sentir dolor, o incluso mostrar sentimientos, o hacer lo que se les pidiera. Pero si algo estaba seguro de mi papá, es que no eran humanas, pues después de vendarle la mano a una de ellas, la cosa se calmó y él regresó a su cuarto. Cuando llegó al día siguiente para retirarse, las chicas estaban listas para moverse, y dice mi papá que al menos la chava de la lesión en el brazo estaba normal, ni la mínima cicatriz le quedó, y actuaban igual, como si fueran zombies. La indicación es que las llevaría a una zona igual de retirada en medio de la nada, pero al llegar vio una finca enorme con un helipuerto. Allí no lo dejaron pasar más allá de la reja, ayudó a las mujeres a bajar del auto y unas personas la recibieron, pero eso sí, ya a tiros se veían que no eran nada mexicanos. Después de ese día mi papá quedó muy insatisfecho de trabajar como chofer e hizo lo posible por dejar de hacer esos favores. De eso pasan los años y mi papá ya jubilado me cuenta que todo eso que le tocó vivir lo dejó muy traumado, y a mí me dejó pensando bastante en esos temas. Yo toda la vida he sido mucho de jugar videojuegos en línea, y recuerdo que una noche después de jugar Warcraft en línea con un chavo de California que era mi amigo, nos quedamos hablando sobre películas y él recomendó una sobre esos temas, sobre seres poseídos como avatares. Yo aproveché para contarle la historia de mi papá y él se quedó tan sacado de onda, pues me dijo que me conseguirá el contacto de un amigo suyo, que él jura que tuvo contacto con seres de ese tipo, similares a los reptilianos. Él también jugaba en línea y una noche que apenas acabamos de jugar nos pusimos a hablar del tema, por lo que vivió, y él la neta sí estuvo mucho más turbio. La familia de este chavo tiene una granja orgánica de verduras y vende el producto a varios restaurantes de mucho dinero de la zona. Él apoya a los padres como repartidor, con varios empleados, y en uno de esos viajes le tocó llevar una comanda de tomates frescos a una casa en las colinas en una zona de billetes del lugar. Al parecer como que tendrían una fiesta o algo similar, porque cuando llegaron había mucho personal de servicio montando sillas y mesas. Hicieron lo posible por dejar todo en la cocina y se regresaron, pero cerca de medianoche le hablaron a la tienda. Este amigo contestó, pues se desvelaba jugando con nosotros en la computadora. Eran los mismos clientes que le pidieron los tomates y como desesperados le dijeron que si podía llevarles de urgencia una caja más. Mi amigo dijo que con gusto, mañana agregaría el pedido a su recorrido, pero ellos no se referían a eso, querían que los llevara ahorita, y para motivarlo le ofrecían $1000 en efectivo, porque esto sí es muy importante. Mi amigo, sabiendo que ese dinero sería para él, se lanzó en la troca, y cuando llegó a la casa, aún seguía la fiesta, pero no con tantas personas. Cuando lo reciben, le dicen que a ver los tomates, y una señora bien vestida pregunta que si él es el chavo de la huerta orgánica, pues un cliente quedó tan enamorado de los tomates que quiere más, y de paso preguntar cómo es que los hacen tan ricos. Mi amigo nada menso dijo que pues primero le pagaran, y cuando ya le dieron el dinero y vio que estuve en serio, se sintió un poquito en confianza y se pasó para ver a dicha persona. Las mismas personas que le hablaron se la pensaron, como si era correcto que se pasara a ver al señor, pero desde el fondo se escuchó una voz ronca de alguien que decía que se apuraran y pasaran al joven con los tomates. Mi amigo dice que dentro había un señor muy alto, de más de 2 metros sin duda, y era un monstruo de puro músculo. Eso no era lo raro es que estaba comiendo un ternero enorme y en palabras de mi amigo estaba casi crudo. Con su mano arrancaba los músculos y los comía de una forma en bocados grandes, pero para él
eran como simples bombones. Mi amigo se asustó, pero hasta eso el señor solo le preguntó que cómo le hace su familia para hacer tomates tan deliciosos, pues él no había probado nada así en toda su estancia en los Estados Unidos. Mi amigo dijo que los tomates son completamente orgánicos, no usan nada de pesticidas, se riegan con agua tratada, y aunque suena una locura, los fertilizan con orina, ya que eso tiene mucho fósforo y potasio. Todo eso es legal y conforme a las regulaciones del estado de California. El señor se ríe y dice que con razón le sabía muy peculiar el tomate y le dijo que le arrimara la caja que trajo para él. El señor tomó la caja y dijo que esto se debe saborear como se debe, y frente a él se quitó la quijada como si fuera una prótesis. Mi amigo estaba asustado pero mantenía la calma, pero ya no pudo más cuando después de quitarse la quijada algo salió debajo de su paladar. Era como una segunda quijada que era escamosa y oscura. Dice mi amigo que los tomates se los comía como si fueran uvas y su boca se llenaba del jugo. Él sacaba ahora una lengua larga como de reptil para limpiarse de una forma muy asquerosa frente a él. Mi amigo dice que solo bajó la mirada y preguntó que si se podía retirar, y el señor le dijo que sí, y que si gusta tome uno de los relojes que estén en el buró, que se lo va a regalar, pues está encantado con los tomates. Mi amigo dice que los relojes se veían muy caros, pero no tomó ninguno, pues él solo quería irse, y cuando salió por los pasillos, varias personas le preguntaron qué pasó dentro, qué le dijo el señor, y él dijo que nada, que solo hablaron de tomates, pero lo hizo mostrando calma, para que no supieran que él sabía el secreto de esa persona, de que él no era humano. Cuando llegó a su casa se lo quiso contar a sus padres, pero no se animó, y fue desde ese día que después de jugar en las noches se pone a investigar sobre esos seres, que ahora con más historias que escucha se puede corroborar que están por todo el mundo. Yo les creo a ambos, y es por eso que ando por la vida con los ojos bien abiertos, y espero que los demás que escuchen estas dos experiencias también tengan los ojos muy abiertos, porque si algo sabemos ahora es que pareciera que esos seres reptiles son los que controlan este lugar, pues son aliados de gente muy poderosa por todo lo que se ve. Me es extraño reconocer que no encuentro una explicación lógica sobre el duende que llegó a vivir a mi casa. No dudo que hay un trasfondo cultural que no puedo negar, pero es que yo, como alguien que se dedica a la antropología, me cuesta mucho el no creer que simplemente es creencia colectiva de las comunidades y el folclore mexicano. Pero pues les cuento lo que viví y ya ustedes sacarán sus conclusiones, porque al menos yo ya me rendí y abiertamente digo que un duende vivió en mi casa. Todo esto empezó cuando estaba estudiando la licenciatura en antropología y para hacer mi servicio social busqué de toda forma posible ser asistente de un autor mexicano que leía mucho en clase y que por su condición de la edad y una lesión en la espalda ya no trabajaba como maestro, pero estaba aún en el área de investigación de la corriente de estudio. Le llevaba tareas, escritos y tesis a su despacho, donde empecé a pasar bastante tiempo con él, y cuando acababa mis labores de repente me quedaba escuchando sus historias y sus viajes por el mundo, que mira fueron varios. Lo hacíamos siempre con una taza de té, y para prepararlo lo hacía con una técnica que era toda una ceremonia, pues él tenía un juego de vasos en el que en centro la figura era lo que entenderíamos nosotros como un chaneque, pues era como un duendecito pequeño. El profesor decía que se lo trajo de Irlanda del Norte, donde estudió un par de años, y se hizo muy fanático del té, pero no de cualquier té. Tiene que ser un té de calidad y de buen sabor, pero entre risas me decía que las pocas veces que por necesidad y calentarse el cuerpo la rápida y no tener té del bueno, usaba cualquier hierba, y el duende, ese, el del kit del té, dice que cobraba vida y se ponía a hacer destrozos en su casa y en sus cuartos, rompiendo sus escritos y, como quien dice, hasta orinando sus libros. Yo siempre creí, repito, que solo era folclore de las piezas y nada más, pero cuando en esos meses tuvimos la desgracia de que el profesor se sometió a una última cirugía de espalda, en la cual no la libró y perdió la vida. En su casa en el velorio me invitaron y conocí a sus hijas, y una de ellas me dijo que su padre me dejó su juego de té, pues yo sabría darle un buen uso que se merece. Yo lo acepté con mucho cariño y respeto, y me lo llevé a la casa, donde siempre contaba la historia del kit de té de Irlanda. Para usarlo, primero debes que limpiar e hidratar los comprimidos de té que venían en forma de pastillas, claro, los tés buenos, y con esa agua que se desecha de la limpieza, lo escurrías todo en la figurita que estaba en el centro, pues supuestamente ese era su baño de purificación, y según la creencia que engloba esa figura, con el vapor de ahora sí el té ya infusionado se perfumaba para poder seguir al mundo terrenal. Se los juro que pasaron casi 4 años, cuando yo ya en la maestría me tocó conocer a una chica argentina, que en la plática salió que le gustaba mucho el té, y yo con tal de ligar, lo admito, le comenté sobre mi extraño kit ceremonial del té de Europa. Ella estaba fascinada, pues había dicho que en un viaje por Asia le tocó ver uno,
y le hubiera encantado comprarlo, pero como era de vidrio cortado, le salía muy caro y la neta no tenía tanto dinero. Yo le invité un día de esos para que fuera a la casa y pues admito que no tenía ningún té digno para la ceremonia. Como por mi casa hay un Walmart, entré al área de infusiones y agarré el que tuviera la mezcla más loca, solo para verme supuestamente muy conocedor. De tantas veces que vi al profesor hacer el proceso del té, lo hice al pie de la letra, y la chica quedó fascinada con el trasfondo que le iba contando mientras echaba el té a los vasitos. Tomamos el té, pasamos un rato muy agradable platicando, pero la chava claramente no era desinterés, algo más conmigo, pues se retiró antes de caer la noche. Ya para cuando yo me preparo para dormir, pues dejé en la tarja del fregadero el kit de preparación del té, sucio, con poquito líquido, pues mi intención era lavar todo por la mañana. No fue necesario que llegara a esa hora, porque al dormir tengo un sueño horrible, donde estoy en una mesa, donde como unos gigantes de piedra enormes me obligan a comer pasto en un plato. Aún recuerdo el fuerte sabor a hierba en el sueño, pero fue tan traumático y feo como que mi corazón no pudo soportarlo más y fue cuando me desperté de golpe. Cuando me abrí los ojos, el sabor a pasto era más intenso en mi boca, porque sin ninguna explicación, algo o alguien metió pasto en mi boca en la vida real. Lo tenía por todos lados, en los dientes y en las encías. Entre el susto y la pesadilla y las plantas en mi boca yo casi me ahogo y me puse a un nivel muy paranoico, pues yo pensé que alguien me quería quitar la vida asfixiándome. Miraba a todos lados, pues pensé que alguien se había brincado a mi casa. No es como que tuviera muchos amigos como para que me hayan jugado una broma, por eso estaba mucho más asustado. Me acerco a la tarja para abrir la llave y enjuagarme la boca y se los juro que sentí como algo rozó mi mano y me arañó con fuerza. Todo fue rápido y pensé que era una rata, pero cuando enfoqué la mirada donde se movió la cosa que me rozó, yo sé que sonará una locura, pero se los juro me cae, no les miento. Vi la silueta de un monito corriendo por el pretil de la cocina, hasta esconderse en la repisa donde guardo alguna despensa. Yo me salí de mi casa asustadísimo. Me fui a una taquería que vende toda la noche, pues no se me ocurrió otro lugar a cual llegar. Seguramente me vieron muy mal, porque preguntaron qué me pasaba, y la neta ya no me importaba sonar un loco. Les dije que un duende está en mi casa, y casi me ahoga metiéndome pasto por la boca. No tenían mucho jale, porque me acompañaron 2 meseros a la casa, y ya les expliqué todo lo que pasó al pie de la letra. En la tarja estaba mi kit de té, estaba igual, sucio por los líquidos, pero se veía normal, incluso con el monito allí. Yo juraba que ese mono del centro cobró vida, y les dije a los meseros que si quieren se los regalo, pero yo mañana voy a tirar esa cosa. Uno de los meseros dijo que tiene un profe de la prepa que está bien loco, y habla de cosas paranormales cuando no hay muchas clases, que seguro a él sí le interesará, y se lo llevó y yo ya no supe nada. Después de eso, ya no sufrí nada de acoso al dormir, pero no negaré que estuve muy asustado, pues ya con el tiempo uní el trasfondo del kit del té con lo que viví, y es por eso que repito, como cuando empecé a contarles, que eso que me tocó fue un duende, pues con base a lo que viví, ahora lo creo ciegamente, y dudo mucho que alguien me pueda hacer cambiar de opinión o encontrar una mejor explicación. Los reto. A mí me la aplicaron hace 4 años, bajo la creencia de por darme el más listo del cuarto, me vieron la cara por jugar con mi ego. Lo digo porque soy terapeuta y me especialicé en psicología infantil, donde trabajo en una primaria privada por las mañanas y en las tardes tengo sesiones de manera particular con personas. Fue en esa época cuando llegó como paciente un chavo de 12 años, al que llamaré José por decir un nombre. Su familia lo llevó porque estaban muy sacados de onda, de que no podía dormir últimamente, y cuando lo hace, despierta diciendo que hay un duende en su cuarto que le jala las uñas y el pelo, pero no de manera dolorosa, pero sí incómoda. Me pareció muy interesante llevar el caso, y cuando llegó el joven, yo la verdad me imaginaba que sería un chavo muy retraído, pero no, era un preadolescente, pero con mucha presencia, bien parecido, fácil para hablar y desenvolverse, porque en la primera sesión noté que al menos él no hablaba con estrés de juventud, que es muy común cuando los chicos pasan de los estudios de primaria a la secundaria. Hablé con él y todo muy normal, o al menos eso creí en las primeras sesiones. Fue hasta la sesión 4, cuando llegamos a hablar sobre el supuesto duende al fin. No le dio tanta pena hasta eso dialogar, pues él afirmaba que hay uno en su casa, y hasta ha hecho lo posible porque llegue a atraparlo, pero no ha podido ni siquiera estar a medio metro cerca de él porque desaparece. El chico José, en verdad era muy propio para hablar, era muy claro y conciso en lo que me decía, y hasta pareciera que por sus medios buscó algo de información, porque me dijo ejemplos de duendes, los chaneques del sureste del país, o del norte de Europa como Irlanda o Escocia, los supuestos duendes del oro. Cuando hablábamos de la parte de los sueños, él me explicaba que podía tener un poco más de control allí, pues podía ver a los duendes, incluso medio dialogar con ellos. Yo siguiendo la línea le dije que pues entonces hable con ellos y pregunten qué es lo que quieren, pues esa sensación de que te jalan las uñas y el pelo, siguiendo la primicia
primicia, a lo mejor el duende es real y necesita la ayuda para un llamado o algo mayor. El chico José me puso mucha atención y así fueron las siguientes sesiones, hasta que un día sus padres lo dejaron en mi oficina y el chavo me preguntó que si todo eso que sueña no tendrá algo que ver porque últimamente juega muchos videojuegos, a lo mejor puede hacer por allí la cosa. Yo le dije que no, aunque el consumir mucho de lo que sea puede hacerte mal siempre, no importa que solo sea entretenimiento, y le puse de ejemplo que yo jugaba bastante de niño y a veces aún lo hago. Esa sesión se tornó con base a los videojuegos y el chico José me dijo que él venderá su Xbox del modelo más reciente, pues él cree que más o menos por allí va la cosa de sus sueños raros. Yo lo vi como una mejora, pues él estaba ofreciendo opciones para mejorar como persona y le pregunté yo por el aparato. Entre risas me dijo que me lo vendería a mitad de precio. Está nuevo y es el más equipado. Yo solo me reí, pero la verdad es que en ese momento me moría de ganas por un Xbox y medio hice el comentario a los padres sobre la situación. El papá es de la vieja escuela y rápido dijo que seguro ese aparato es el que le da todas las ideas locas a su hijo, y pues de manera poco ética le dije que si el problema era deshacerse del aparato, yo se los compro para mi hijo, que apuesto le gustará bastante, pero la verdad yo lo hacía pensando en mí. La mamá dice que está perfecto y para la siguiente sesión llegó el chico José con una mochilota con el juego dentro, y ya viendo la finanza que hice, pues digamos que no vi las señales de que José ya venía muy risueño por hacer todo este cambio. Hablamos sobre este cambio, donde la entrada a la adolescencia la vería muy difícil, como tomar estas decisiones abonan a la madurez, y él solo me daba el avión. Cuando terminamos la sesión, José me dice que me agradece bastante por todo y espera verme en el futuro, como dando por hecho que esa sería la última sesión. Yo le pregunté que por qué dice eso, por qué, se siente mejor o pasará algo con su familia, pero él simplemente me dijo que ya está curado, si es que así se puede decir. Cuando se van hablé con los padres y ellos me dicen que todo sigue igual, no se van a mudar ni mucho menos, lo van a seguir trayendo, pero cuando llegó la próxima sesión me cancelaron. Así fue la siguiente y la siguiente, hasta que me dijeron que el chico José ya se siente muy bien y creen que ya no es necesario llevarlo a terapias. Una parte de mí me dio gusto que estuviera bien el chico, pero ahora sigue lo extraño de mi caso, pues mi esposa empezó con problemas muy similares. Despertaba con las uñas de los dedos y los pies con el esmalte todo mordido, sin ninguna explicación. Y después de esa situación, ahora eran sueños donde ella afirmaba que una personita pequeña era quien le hacía todas esas maldades. No solo eso, le hacía cosas como desenchufar el cargador de su celular o aventar y esconder su reloj inteligente. Poco a poco, lo que vi en el chico José pareciera que estaba replicando en mi esposa, y fue entonces que empecé a creer que esto ya era mucha coincidencia. Las cosas se salieron de control, cuando una noche yo no podía dormir porque tenía mucho calor, y al despertar vi como una cosa pequeñita caminó en dos patas y se escondió debajo de la cama. Yo quería ver, pero no quise despertar a mi esposa, pues sabía que eso la asustaría más de lo que ya estaba, y por eso toda la noche me dediqué a pensar sobre el caso del chico José. Llegué a la conclusión que quizás él tomó mi palabra de poder hablar con el ser en el sueño, y el mismo chavo orquestó todo para guiar la charla a los videojuegos y así poderme darme la consola, y quizás dentro de él vendría el duende. Pues no quedó de otra y le dije a mi esposa lo que pasaba, y ella me dijo que si es en sueños ella cree que puede hablar con el duende, pues últimamente lo ha visto más quieto. Una noche ella me despertó de madrugada diciendo que sí, el ser le habló, le dijo que necesita ser libre y le apuntaba a la caja del Xbox, como que ahí estaba él o ahí estaba su plano o no sé, su interfaz para meterse a esta tierra. Pues sé que suena loco, yo que soy alguien con maestría en psicología familiar y tengo especialidad infantil, pero ahí me ves caminando de noche, dejando la caja del videojuego en el parque que está atrás del coto, supuestamente para liberar un duende. Pues era el sereno como dicen, pero ya mi esposa no le batalló con las uñas y yo al menos ya no vi seres dentro del cuarto. Me gustaría hablar con José en el futuro, pero esperaría que sea adulto para tener una buena charla y saber si él hizo eso, de llegar a tener tremendo acuerdo con el ser y así dejarme la bronca a mí, todo por medio de creer que yo me estaba aprovechando de quedarme con su consola, pero todo fue pactado por él. Yo al principio creía o tenía el sentimiento de que algo estaba mal en mí. No era ni un dolor ni un vacío en particular, sino una carencia extraña, casi imposible de explicar. Yo desde muy chamaco escuchaba que las personas hablaban de sus sueños, como quien habla del comer o respirar. Contaban escenas confusas, con personajes irreales, o situaciones que parecían no tener sentido, y al mismo tiempo no. Yo escuchaba todo esto en silencio sin poder participar, porque la neta se los juro, desde niño jamás recordé nada al despertar. Nunca hubo imágenes, no había voces, no había nada. Para mí dormir siempre fue cerrar los ojos y abrirlos de nuevo cuando el sol estaba arriba.
Fue así que crecí ajeno a esa experiencia que para todos era tan común. Neta, mis padres me preguntaban, ¿nunca sueñas nada? Incluso las caricaturas, y yo les decía que no, nunca en la vida. Incluso llegué a pensar que se trataba de una exageración, cuando la gente decía que se despertaba con el corazón muy acelerado, o incluso llorando, porque soñaban algo que se sintió tan real, que yo decía, para mí que solo están inventando o son personas muy dramáticas. Todo cambió cuando tenía 23 años. Habíamos terminado la universidad y mis amigos organizaron un viaje de graduación. El destino era una playa al occidente del país y el viaje, digamos, era de poco presupuesto, pero al menos alcanzamos hotel. Pero el plan era llenar las hieleras, prender las bocinas y soltarse el descontrol. Desde el primer día fue puro alcohol, música y desvelos. No teníamos otra preocupación más que aprovechar ese tiempo antes de regresar, digamos, a la vida adulta, ya todos unos universitarios. Una tarde, después de tomar varias cervezas, admito que de manera muy imprudente decidí meterme al mar. El calor estaba fuerte y yo, todo mala copa, me aferré sintiéndome todo un sirenito. Mis amigos me dijeron que no, pero ahí voy. Me fui metiendo poco a poco, disfrutando de las olas, hasta que sin darme cuenta ya estaba muy mar adentro. La corriente me jalaba hacia el fondo cada vez más, y por más que intentaba regresar a cada brazada me cansaba, y el agua salada se me metía por la garganta. En cuestión de segundos sentí que me hundía. Mis amigos, gracias a Dios, notaron mi desesperación y se lanzaron por mí. Entre varios me sacaron a la orilla, y yo, medio inconsciente, con los pulmones ardiendo, solo pensaba, gracias a Dios estoy vivo. Eso sí, la cabeza me dolía como no tienen una idea, al igual que la nariz. Casi no podía hablar del dolor. Uno de mis amigos dijo que para que no me hiciera mal tanta agua salada, debía recibir un masaje en la cabeza, pero con fuerza, como si me la presionaran. No sé si lo decía en serio o simplemente una ocurrencia, pero acepté. Me frotaron las sienes, el cuello y la testa, y poco a poco, curiosamente, las punzadas bajaron. Terminé agotadísimo, con los músculos flojos, con la sensación de casi haber perdido la vida. Me dejó con las piernas bien aguadas. Al llegar al cuarto de hotel me dejé caer en la cama. Dormí como nunca, pesado y profundo, sin vueltas ni interrupciones. Fue entonces por primera vez en mi vida que soñé. Se los juro, fue el primer sueño, y ese sueño estaba bien fumado, pues me vi sentado en la sala de mi casa. Todo parecía muy normal, lo mismo, los muebles, la mesa, la luz. Era tempranito, hasta reconocí las cortinas, cuando de repente vi las noticias. Lo extraño comenzó cuando en la pantalla apareció la cobertura en vivo de una casa que se estaba quemando. Reconocí inmediatamente el lugar, era la colonia donde había crecido, y esa casa particular perteneció a un amigo de la infancia, con el que todavía tengo contacto. El fuego supuestamente consumía la fachada, y los reporteros hablaban de que no había señales de que alguien hubiera salido, pero no. Yo en mi sueño estaba desesperado. Yo sabía que mi amigo seguía allí. Dentro del sueño tomé el celular y le marqué a este amigo y él contestó sorprendido. Le dije que estaba en peligro, que debía salir de ahí. Su casa se estaba quemando. Y bien curioso, vi como en el televisor, como si estuviera conectado con la realidad, como segundo después sale mi amigo todo enchamuscado en la pantalla, corriendo fuera de la casa mientras el humo lo envolvía. Allí fue la primera vez que desperté con una mezcla de felicidad y miedo. Eso que tanto me decían las personas y yo pensaba que era una locura. Había soñado por primera vez, entrando a este mundo del que todos hablaban, pero al mismo tiempo lo que soñé tenía un peso raro, como si no fuera solo un invento mío. El resto del viaje no dejaba de pensar en ello. Se lo conté a una amiga de confianza y ella con toda naturalidad me dijo que siempre le hace caso a lo que mostraban sus sueños, aunque parecía locuras. Yo la neta no sabía si reírme o preocuparme por las sandeces que me decía, como de que si soñabas que se te caen los dientes es porque vas a recibir mucho dinero. El tiempo pasó y dejé ese recuerdo guardado como algo curioso. Pasaron 2 o 3 años. Yo ya trabajaba en una maquila como ingeniero de inyección de plásticos en la frontera. La rutina era pesada, pero había encontrado cierta estabilidad, digamos. Me llevaba muy bien con el supervisor, casi de mi edad. También era apasionado del fútbol como yo. Esa coincidencia bastó para hacernos muy cercanos. Después de los turnos a veces nos íbamos a tomar unas cervezas, platicábamos de partidos, de la vida o de lo que pensábamos hacer si un día nos ganamos la gorda. Una noche salimos varios del trabajo y la reunión se alargó bastante, entre botellas, música y bromas. El supervisor decidió irse temprano porque el día siguiente debía levantarse a jalar temprano y yo me quedé con los demás siguiendo la fiesta, poniéndonos hasta el gorro. Como a las 3 de la mañana, yo todo borracho y necio saqué el celular y le marqué al supervisor solo para molestarlo del por qué se había ido. Él me contestó todo adormilado, murmuró algo y luego colgó de golpe. Yo entre risas y alcohol, la neta no le di tanta importancia. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, encendí la televisión. En las noticias mostraban que mi supervisor, su casa estuvo en llamas.
Decían que había logrado salir apenas a tiempo, pero que estaba afectado bastante por respirar mucho humo del plástico. Luego me enteré los detalles. Mi amigo llegó bien tomado, se echó en la cama y se echó un cigarrito, y el menso lo dejó en el buró de plástico y se prendió hasta llenarse todo el cuarto de humo. Si no fuera por ese timbrazo a las 3 de la mañana, probablemente no hubiera salido con vida. Él siempre creyó que yo le salvé la vida, y ahí fue que ahora no podía dejar de pensar en aquel primer sueño en la playa, como que era premonitorio. Sentí que no era casualidad, que había una cadena invisible conectando estos momentos. Tiempo después, ocurrió algo que terminó de confirmar todas mis sospechas. Yo viajaba al rumbo al pueblo de mi familia, en carretera, para las fiestas patronales. La neta admito que de nuevo, en mi imprudencia, yo iba muy tomado, y como era de madrugada, el volante se me hacía muy pesado y los párpados ya se me estaban cerrando, me estaba cayendo de sueño. En un descuido total, mis ojos se cerraron y me dormí unos segundos. Justo en ese momento, el celular sonó de repente, despertándome con un susto, como con un sobresalto. Era el supervisor. Él me reclamaba en tono de broma que se la estaba cobrando por la vez que yo le había marcado borracho a las 3 de la mañana, que aunque me agradece que le salvé la vida, no deja de ser una broma. Frené con el corazón latiendo con fuerza. Estaba a segundos de un accidente que quizás me hubiera matado. Desde entonces no pude dejar de pensar que la realidad tiene fallos reflejados en los sueños, como grietas en las que uno podía ver lo que normalmente estaba oculto. Yo que nunca soñaba, había soñado justo como estuve al borde de la muerte en el mar. Después, esa cadena se repitió con las llamadas, los incendios y los accidentes evitados. Yo esto no lo cuento como una prueba de nada. No quiero convencer a nadie de que esto sea un milagro o una maldición. Solo sé que el destino encontró la manera de obligarme a entrar en ese mundo del que me había mantenido apartado toda una vida. En mi caso, los sueños son como advertencias. Son llamados, quizás la forma en que la realidad me dice que todo está conectado y que yo debía cumplir con mi parte. Hoy tengo la certeza de que ya no es coincidencia. Desde aquel masaje en la playa no solo alivió el dolor de mi cabeza, sino que quizás abrió un canal nuevo. Desde entonces he tenido más sueños, no muchos, pero siempre cargados con un peso extraño, con cosillas que la neta se han cumplido y que no me animo a contar porque siento que es mejor llevarlo de esa manera. Es por eso que me hice el hábito a que cualquier sueño que tengo, así sea mucho o poco recuerdo, lo anoto todo. Siempre tengo un cuaderno a un lado, grabo las notas de voz con mi celular, para después con calma ver qué mensaje está dentro de mi sueño y ver qué puedo evitar o dar un aviso. No quiero sonar presumido, pero ya he salvado 4 vidas. Pero no todo es heroísmo, porque también cada vez que suena el teléfono de madrugada de mi celular, me quedo inmóvil, esperando a descubrir si se trata de otro aviso disfrazado o algo peor. No he encontrado explicación lógica. Lo que sé es que esa línea invisible entre lo real y lo imposible se cruzó la primera vez que soñé, y desde entonces vivo con la sensación de que la realidad no es tan firme como parece, que puede fallar en cualquier momento y dejarme ver lo que debería permanecer oculto, y en esas fallas sé que me toca a mí responder, salir al frente para salvar las vidas. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.